Hace algunos días estuvo con nosotros en el programa de Enlace 93.1 Artemisa... De Cruz Roja, difusión. Pero se apellida, Hugo, ayúdame, Artemisa Rodríguez. Rodríguez, sí. A quien le mandamos un saludo. Artemisa Rodríguez es la encargada de difusión de la Cruz Roja Mexicana y nos hacía pues conscientes de un tema que pues nosotros tenemos muy en el ambiente a través de los servicios informativos de Telediario. Sin embargo, hasta que ella nos explicó pues el procedimiento para obtener, en este caso la sangre, cuando se pide alguna donación, pues cobramos como conciencia y decidimos armar un tema para nosotros poder pues explicarle a la gente que hay muchas personas que de pronto necesitan de unidades de sangre y ante la escasez hay una serie de pues mitos y realidades que justamente hoy vamos a tratar de dirimir. El día de hoy me acompañan en el estudio de cambios Ana Cecilia Zúñiga García. Ella es trabajadora social del Hospital Universitario de Torreón. Ana Cecilia. Así es. Buenas tardes. Bueno, son días, porque este programa lo grabamos hoy jueves para transmitirse, Ana Cecilia, el próximo sábado por la mañana. Buenos días. Buen día. Gracias por estar con nosotros, Gracias Ana Cecilia. por la invitación. Hugo Morales, Muchas presidente gracias, del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Torreón. Hugo, gracias por estar con nosotros. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, usted es trabajadora social, Ana Cecilia, usted, digamos, está en contacto directo con la gente que de pronto llega sin recursos, con un familiar o con una amistad o con un ser querido pues en muy malas condiciones, y al margen de esto tienen la difícil tarea de decirle, bueno, sí, pero pues hay que pagar, hay que desarrollar trámites. En el terreno de la donación y de otorgar unidades de sangre, ¿cómo es la situación, al menos en el Hospital Universitario de Torreón, Ana Cecilia? Ahí en el hospital, afortunadamente, contamos con banco de sangre. Entonces, en el momento que llega algún paciente, como lo menciona usted, de bajos recursos, la ventaja es que tenemos el banco de sangre y siempre se procura mantener ciertas cantidades de unidades de sangre. Siempre el departamento está buscando, hablando con la gente de diario. La función más que todo de trabajo social es dar orientación a la gente para que nuestro banco, en el momento de que necesiten, se pueda proporcionar para la urgencia, pero también la orientación para que en el momento se pueda resolver, que nuestro banco de sangre no vaya a quedar en ceros, claro. ¿Cómo se tasa el inventario de un banco de sangre? Es decir, ¿cuántas unidades debe tener de AB positivo, de O negativo, de los tipos de sangre que existan? ¿Cuántas unidades de cada una se puede contabilizar para decretar que está abastecido correctamente el banco de sangre, al menos del Hospital Universitario? Se busca tener, por mayoría, me parece que son 10 de cada tipo. 10 unidades. 10 unidades, por ejemplo, para tener el stock completo. Hay ciertos tipos de sangre que no son de mucho movimiento. Por ejemplo, una O negativo, se busca siempre tener pues esa cantidad, pero como no es muy fácil de que la gente la necesite, ahí es el tipo más raro, digamos. Es el más raro, exactamente. Entonces, por lo regular la que más se mueve es la O positivo, o los tipos que son positivos. Entonces, de esos tipos siempre se busca tener un stock de 10, por decir. Si se puede tener un poquito más, pues mucho mejor. Pero hay ciertos tipos de sangre que nos limitamos porque la sangre tiene una caducidad y no podemos tener excedentes, porque tampoco podemos buscar que las sangres pues al final no se vayan a utilizar, se puedan caducar. Entonces las que tenemos tratamos de darle una buena utilidad y estarles dando movimiento siempre. Sin embargo, hay movimiento siempre, es decir, si a ustedes se les agota el stock de O positivo, tienen como para echar mano y decir, bueno, vengan y donen y la gente va. La verdad es que no hay muchos donadores voluntarios, sinceramente, pero en el hospital, más que todo, y los familiares van porque tienen el compromiso con el paciente. Es bien raro, sinceramente, las personas que van voluntariamente. Por lo regular, nosotros cuando captamos donadores es en cirugías que son programadas. Desde ahí se busca siempre hablar con el familiar para que se vayan preparando con tiempo. En el momento que sea su cirugía, ya tiene su donador y en el momento, pues su urgencia se va a resolver. En ocasiones no lo requieren los pacientes, entonces esa sangre pues afortunadamente queda ahí y se puede seguir dando utilidad para otros pacientes.
Hay gente que pues a veces no les agrada mucho la idea de poderla dejar por no haberla utilizado, pero ya se les explica y entonces la gente decide de buena manera o de buena voluntad dejarla para que alguien más la pueda requerir. Ahora, platicábamos con Artemisa Rodríguez de Difusión de la Cruz Roja y nos señalaba que de pronto la gente se inconforma porque piensa que la sangre se puede vender, es decir, yo tengo mis 2 paquetitos de sangre y se las puedo vender a usted. ¿Es correcto o no? Claro que no. La sangre ni se compra ni se vende. En primer lugar, es un delito y está prohibido para cualquier hospital. Entonces, la sangre únicamente ni se compra y la única manera de poderla recuperar es llevando un donador. La gente que tiene sangre a favor en cualquier hospital tiene la facilidad de poderla dejar voluntariamente para que se siga utilizando con alguien más. O bien, si en dado caso, en un lapso de un mes, por ejemplo, es una vigencia que damos a los familiares para poder llevar a algún paciente que la pueda requerir en ese momento, se le puede volver a proporcionar. Claro, cabe recordar que la sangre hay que estudiarla, entonces aparte de la donación hay que pagar unos estudios, que es el examen a sangre y una prueba cruzada. A veces ahí es donde caen la gente en la duda o el problema de pensar que la estamos cobrando. No, la sangre hay que pagar unos estudios porque hay que estudiarla para poder donar o transfundir una sangre segura al paciente. Es decir, de pronto la prueba del SIDA, la prueba de la hepatitis, Brucela, y esos son reactivos químicos que la gente, o los encargados de los hospitales tienen que desarrollar para que usted pueda recibir una sangre de buena calidad, segura sobre todo. Entonces, no se está cobrando, digamos, pues la sangre per se líquido, sino se está cobrando el trámite para que usted pueda tener esa sangre en sus venas. Bueno, entonces, y en general, cualitativamente, ¿cómo somos los laguneros? ¿Generosos o no, Ana Cecilia, en torno al tema de la donación? Me refiero que, por ejemplo, yo dono una cantidad de sangre al hospital universitario, mi familiar no la usó, yo la dejo en el hospital, pero la dejo para que alguien más la utilice, la dejo para en un futuro poder usarla. ¿Cómo somos los laguneros en torno a esto? Bueno, pues la verdad es que sí hay mucha gente que tiene muy buena voluntad. En los últimos tiempos, lo que pasa es que tal vez la gente desconfía tal vez del movimiento porque no tienen buena información, no están bien orientados respecto a la donación y lo que se hace con esa sangre y el cobro que se debe de hacer. Entonces, a veces pues la dejan dudosos, muy conformes, la verdad, a menos de que vean que la persona que la va a requerir tiene mucha necesidad. Entonces ahí como que tientan un poquito más su corazón. En el hospital, vuelvo a insistir, tenemos únicamente donadores de familiares que se transfundió su sangre y se tiene que recuperar. Sí hay casos, pero muy pocos, en que llegan donadores voluntarios a hacer labor para dejar un poquito de ellos, ¿verdad?, para otra persona o un paciente. Solo, por ejemplo, porque nos toca pacientes de ejidos muy retirados, que no tienen familiares aquí directos, entonces para ellos es muy difícil poder conseguir un donador. Por eso es importante que la gente pues trate de ir voluntariamente para ese tipo de casos y los hospitales puedan seguir proporcionando y tener un banco de sangre bien, ¿cómo se puede decir? Abastecido para en el momento que sea una urgencia, el hospital poderle resolver al paciente y no tener la necesidad de que en ese momento a la gente tenga que salir a otras instituciones o hospitales, tener que andar a veces a horas de la madrugada consiguiendo unidades de sangre en ciertos hospitales. Hugo, no es tan fácil, es decir, yo soy un ciudadano que estoy viendo la tele, estoy en Facebook o en la radio escucho o leo en el periódico una nota de Artemisa pidiendo sangre y me despierto con muy buen corazón y decido ir a la Cruz Roja a donar sangre. No es tan fácil, la voluntad existe, pero digamos que es un 20% de todo lo que se tiene que hacer para conseguir una unidad de sangre, ¿no? Bueno, mira, una cosa que es muy importante decirte que a pesar de la buena voluntad que todos pensamos tener, únicamente el 4% de la sangre que se recaba
realmente es sangre de un voluntario que va espontáneamente a que se le extraiga. Es decir, el 96% de la sangre que se dona es de reposición. Como bien comentaba la doctora, ese 96% de sangre que se recaba, pues se relaciona con alguna cirugía programada o con una necesidad inmediata que de alguna manera los familiares procuran reponer, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que es una cantidad muy pequeña en relación a toda la sangre que necesitamos. No se necesita sangre, se necesitan donadores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera, en base a esta reposición se está cubriendo. Sin embargo, como bien comentas, bueno, pues el proceso verdaderamente de intención hasta que se extrae la sangre y eventualmente pues resulta una sangre adecuada para poderse transfundir, pues resulta un procedimiento y no en todos los casos desafortunadamente resulta sangre adecuada ni que cumple con la norma, ¿no? Ahora, explícanos paso a paso, Hugo, cuál, digamos, sería el trámite para que yo, donador de muy buena, con muy buen ánimo, pueda donar sangre. Es decir, llego, me hacen cuántos estudios, cuánto tiempo se tarda, cuánto me cuesta. Mira, yo creo lo primero es decirte quién no puede donar, ¿no? Porque ahí ponemos un primer filtro, ¿no? Sugerimos que aquellas personas que pesen menos de 50 kilos, aquellas personas que estén fuera del rango de edad de 18 a 55 años, aquellas personas que padecieron algún tipo de enfermedad reciente, como puede ser una gripa incluso, o aquellas personas que acaban de ser vacunadas recientemente, aquellas personas que se acaban de poner un tatuaje en los últimos 6 meses, aquellas personas que pudieran haber tenido hepatitis después de los 11 años, son personas que, como regla general, no deberían donar sangre. ¿Por qué? Bueno, simplemente nos estamos ajustando a una norma y esta norma oficial mexicana nos indica que hay que cumplir con estos parámetros. Primero, te digo, este es el primer filtro, ¿no? ¿Quién me dice ese filtro? ¿Quién me puede proporcionar ese filtro? Bueno, ahora te lo comento, pero cuando llegas tú con la intención de poder donar sangre, hay que cumplir con llenar un formato en donde te están preguntando estas y otras cuestiones relacionadas. Te toman la presión de la sangre para saber que estés en ese momento con una condición de salud adecuada. Te extraen la sangre, pero posteriormente, como bien comentaba la doctora, pues se sujeta a esa sangre extraída y donada a una serie de estudios que de alguna manera pueden acreditar que se encuentra en buena calidad y que se está cumpliendo con la norma para poder ser transfundida eventualmente. Ya, una vez que, digamos, que apruebo esos requisitos que tú me estás proponiendo, ¿qué sigue, Hugo? Bueno, te voy a comentar que existen diversos procedimientos. Normalmente, como comentaba también la doctora, existen algunas inversiones que tienen que hacer los centros de salud, como es el hospital universitario, como es Cruz Roja, que tienen su propio banco de sangre y necesitan cumplir pues con algunos refrigeradores, en algunos casos con algunos congeladores, para custodiar la sangre en las condiciones adecuadas, ¿no? Cuando esta sangre o el plasma es requerido, entonces entra precisamente a un proceso que permite que pueda ser aplicada eventualmente. Te comento una cosa que es muy importante. Como bien decían, la sangre como tal no tiene un costo. La gente normalmente considera que, bueno, pues tiene derecho a que se le pueda transfundir la sangre cuando hay unidades disponibles. Y te quiero decir que en casos de emergencia sí se hace. Sin embargo, sí queremos ser muy reiterativos en el sentido de que el proceso de captación, el proceso de resguardo, el proceso de verificación de la sangre sí tiene un costo. Y ese costo, pues evidentemente, tiene que ser recuperado por las instituciones. ¿Y varía de institución en institución? Claro. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, en el hospital universitario? En el hospital hay un concepto que se llama prueba cruzada. Ese es de 230 pesos. El examen a sangre es el examen general de todo el tipo de enfermedades que puedan salir. Ese cuesta 1,050. En total, por cada unidad de sangre que se llegue a transfundir a un paciente son 1,280 por cada unidad. Okay. Por cada bolsita, digamos. Por cada bolsita es el estudio de sangre más prueba cruzada. ¿Y en la Cruz Roja, Hugo? Mira, estamos hablando de un costo similar, creo que es de 1,250. Bueno, no te digo creo porque esté equivocado o porque tenga duda. Te digo creo porque además también existen casos extraordinarios en los cuales la gente definitivamente no puede cubrir esa cantidad y es subvencionada en algunos casos a cantidades muy considerables, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que ese proceso de 1,200 o 1,280 pesos finalmente no es otra cosa más que el costo de extracción
de conservación y eventualmente de transfundir. Ahora, me decía Artemisa la vez que tuve la oportunidad de platicar con ella, es que también había un médico certificado que te hacía una serie de cuestionamientos en privado, porque también tiene que ver con las parejas sexuales que tú hayas tenido, con el tema de los tatuajes, con otro tipo de situaciones que ya en una entrevista tendrías que dirimir con un médico, Hugo. Sí, estábamos comentando algunos de los elementos, vamos a decir, de riesgo común, ¿no? Sin embargo, podrían presentarse algunos otros riesgos que incluso en una entrevista no pueden ser determinados, sino hasta el momento en el que se hace el examen sobre la sangre extraída. Y en ese caso, pues te querría decir yo que puede haber una serie de elementos que nos permitirían no extraer la sangre de alguna persona, pero que, sin embargo, habiéndola extraído incluso puede dar como resultado que no sea sangre de buena calidad o que no cumpla con los parámetros de la norma. Muy bien, pues entonces a las personas que de alguna manera nos están sintonizando en este momento, hacemos el llamado pues al corazón, sobre todo porque cuando se trata de pues una enfermedad, créame que no estamos pidiendo la sangre para tenerla guardada ahí en el refrigerador y que tener un buen stock, que digamos sería lo óptimo. Sin embargo, son situaciones de emergencia que la gente, sobre todo la de escasos recursos, pues no encuentra un momento para pues acudir a buscar los donadores, y es justamente el trabajo de esas instituciones el que los puede ayudar o puede ser la diferencia entre la vida de un familiar o la muerte de ese mismo familiar. Así que le pedimos que pues acuda voluntariamente, aunque parezca típico, pueden ir al hospital universitario, Ana Cecilia. Así es, el hospital labora el banco de sangre de lunes a viernes, de lunes a domingo. El horario es de 7 a 10 de la mañana. Es importante que la donación sea con ayuno. ¿De 4 horas? Sí, no, el ayuno debe ser de la noche, tomar tu cena, descansar e ir temprano a las 7 de la mañana. Se pide que sea a las 7 de la mañana porque la gente llega descansado y sin un ayuno tan prolongado, que puede provocar a veces que la presión suba o baje. Algún mareo. Exactamente, entonces la donación es muchísimo más rápida y más eficiente. Ir en ayuno, si gustan llegar a las 7 de la mañana, siempre hay personal, porque el trámite es un poquito, pues es de 1 a 2 horas más o menos, según los donadores que se tengan. En ayuno y con credencial de elector. Es importante siempre llevar su identificación. No haber bebido alcohol un día antes, no estar tatuado, no perforaciones en el caso de los hombres. Como principal requisito que siempre pedimos en primera instancia es… ¿Perforaciones? Perforaciones hombres. Pero… Porque a veces traen aretes los hombres. ¿Y las mujeres? Pues en los hombres es requisito. Pero sería un riesgo haber adquirido alguna enfermedad por el… Claro. Porque no los pusieron de niños, pues, ¿no? Exacto, y a veces, al igual que un tatuaje, no sabes en qué condiciones fue hecho ese tatuaje, con qué tipo de material se utilizó en ese momento, si estuvo estéril, si estuvo contaminado o contacto con alguna persona Pero infectada. Entonces los tatuados no pueden donar. De preferencia no. Hay un tiempo después de que se tatuaron, me parece, es un año después, 2, 3 años después, ya pueden Pero pasar. no tiene nada que ver con el plomo del tatuaje, no tiene nada que ver, lo que sino pasa con es que las se medidas tiene que tomar de en sanidad, cuenta, ¿no? que no sabemos a dónde fueron a hacerse Pero ese digamos, tatuaje. posiblemente digamos, enfermedades de transmisión como el SIDA VIH. o como una hepatitis. Porque ¿no? es de transfusión sanguínea. Saldrían en las pruebas. Exactamente, ¿no? exacto. Porque una vez que el donador ya le toman una muestra, la sangre se va a examinar. Puede pasar en la historia clínica, en la toma de signos vitales, puede pasar en la primera toma, pero todavía, estando la bolsita ya con la sangre, se hacen esos exámenes que son los que cuestan 1,050 pesos. Ahí es donde podemos deducir si el paciente no está infectado con SIDA, hepatitis. Entonces, sí se da el caso de que después salen pacientes que salen con enfermedades no hay ningún tipo infectocontagiosas. de fallo en estas pruebas, es decir, la sangre que ustedes están dando es sangre de calidad. Es sangre segura, por eso mismo todavía pasa ese tipo de pruebas para corroborar. Si llegara a salir mal un donador, por eso se pide que traten de ir y dar información verídica, llevar su credencial de lector, porque una vez que es importante para salubridad tener detectados los casos que puedan tener hepatitis,
porque son casos que se reportan a Salubridad para poder llevar Un una tratamiento. Sí, secuencia. sí, claro. Muy bien. ¿Y en la Cruz Roja, Hugo? Bueno, por supuesto que también estamos de 7 a 11 de la mañana, estamos permanentemente, como bien comenta la doctora, y en eso somos coincidentes, no estamos únicamente en periodo de campaña de colección de sangre, de donación de sangre, estamos permanentemente haciéndolo. Sin embargo, por decir esta semana, a propósito del Día del Donador de Sangre, que fue el 14 de junio, bueno, pues sí realizamos 2 campañas conjuntas, uno con TCM, otro con el municipio, con la Dirección de Salud Municipal, y bueno, tratamos de hacer este tipo de campañas, pero realmente están orientadas hacia la concientización porque nosotros todo el año podemos recibir sangre. Muy bien, pues ahí están las invitaciones para que usted nos apoye con el tema de la donación en el Hospital General y también en la Cruz Roja Mexicana. Pueden acudir de 7 a 11 de la mañana, en el caso del Hospital General es a las 10. De lunes a domingo hay gente que lo va a recibir y hay que tardarse un poquito, pero siempre es con la mejor intención de brindar una oportunidad a otros que lo necesitan. Gracias, Ana Cecilia, gracias, Hugo. Gracias. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más Estos Cambios.